El día de hoy va a estar a cargo la expositora, la ingeniera Mariela Rivera Larico, para lo que es auditorías basados en riesgos y procedimientos para la autorización sanitaria según SENASA. Le doy pase a usted, ingeniera Mariela, para que siga con la exposición y muy buenas noches. Ok, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bueno, no, ya muy buenas noches a todo el público que se ha concentrado a través de las líneas, las plataformas del Facebook y también de la línea de Zoom. Primero y antes que nada, creo conveniente agradecer por la invitación que me están realizando para participar en este ciclo de conferencias en materia de gestión de la inocuidad alimentaria en su 10º aniversario. Realmente felicitarlos por esa labor tan ardua que ustedes tienen en promover, en capacitar, en fomentar una cultura de inocuidad para todos los estándares, para todos los alumnos, ya sea de pregrado y de posgrado. Entonces, creo que estamos con los tiempos justos y listos. Aquí les saludo desde la ciudad de Tacna, desde el sur del país, donde nace la patria. Creo conveniente que estos dos temas que me han tocado desarrollar, son bastante interesantes y se complementan en cierta manera, ¿no? Y nos van a dar un campo de visión bastante claro de lo que es una autorización sanitaria, a diferencia de lo que es una validación técnica oficial JASA por parte de DIGESA. Debemos de entender que para esta condición, ustedes saben que hay un decreto legislativo, ¿no? La ley de inocuidad con su reglamento, que establece claramente las competencias que tienen los diferentes actores que son el SENASA, la DIGESA, el SANIPES, ¿no? Creo que eso ya lo tenemos bien entendido y que todos los alimentos en sus condiciones más básicas, triturado, picado, vamos a decir, unas moliendas básicas, en las cuales no se ha hecho ninguna adición de algún aditivo químico que modifique o altere de repente sus características eh, básicas. Estamos hablando de la competencia del SENASA. Mientras que aquellos que de alguna manera sí han sido modificados física, química o biológicamente y adicionalmente hay el tema de la edición de aditivos, algo elementos, estamos hablando que es competencia de la DIGESA. Hay que entender, creo que en primer lugar, que cómo funciona el tema de SENASA y de DIGESA en el otorgamiento de sus autorizaciones. Aclarar aquí que SENASA lo que otorga no es un registro sanitario, sino una autorización sanitaria al establecimiento de procesamiento primario de alimentos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, cuando uno hace su expediente, hace para diversas líneas, obviamente que tienen que ser coherentes con, ¿no? con las instalaciones, coherentes con las líneas de producción, ¿no? No vamos a mezclar líneas de productos, por ejemplo, cárnicos con menestras, ¿no? Es incompatible hacerlo en las mismas instalaciones, tendrían que tener otra instalación. Eh, para SENASA, lo que funciona primero es que antes de empezar a realizar actividades y darles la autorización sanitaria, ustedes tienen que pasar por dos procesos, una auditoría documentaria y una auditoría física. Y obviamente para ello deben haber presentado sus manuales, ¿no? Mientras que para DIGESA el proceso es diferente, ¿no? Esta obligación de tener una validación técnica oficial HACCP nace, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tramitan un registro sanitario, lo hacen prácticamente como una especie de declaración jurada, ¿no? Esto también tiene un marco legal, ¿no? Establecido en la Ley General de Salud, ¿no? A nadie se le ha ocurrido porque sí, porque yo creo que me parece que deberíamos promover el emprendimiento y, bueno, hagámoslo declaración jurada. Sí, hay un marco legal que establece claramente que este registro sanitario se otorga en esas condiciones, ¿no? Entonces, en esa primera fase, muy probable que ni siquiera puedas tener una instalación física. Sin embargo, una vez que ya tienes el registro sanitario, perdón, el registro sanitario ante DIGESA, yogures, quesos, aceites, aceitunas procesadas, vinos, lo que viene ahí es que si ustedes le bien su registro sanitario, les va a indicar claramente que están sujetos a vigilancia. Y obviamente lo que ustedes han declarado ha de cumplirse, entre ellos el domicilio o la dirección del establecimiento productivo.
Una vez que también ustedes reciben su registro sanitario, en la parte inferior, en letras muy pequeñas, muy pequeñas, establece claramente la obligación que ustedes tienen de obtener su certificación PGH, de Principios Generales de Higiene, para aquellos que tienen actividades o procesamiento de alimentos bajo riesgo y finalmente que sean empresas MIPRES, micro y pequeña empresa. Mientras que para aquellas empresas que procesan alimentos de alto riesgo y inclusive también están mediana y gran empresa, están obligadas a hacer sus validaciones técnicas oficiales HACCP. Aparte está que si nuestro mercado destino también es cierto, ¿no? Digamos Europa requiere un certificado sanitario oficial de exportación, estamos hablando que para esta condición requiere también tener una validación técnica oficial HACCP, o para aquellos que son proveedores, procesan alimentos cuyo destino sea Caliwarma. Entonces, eso hace entender que la validación técnica oficial HACCP es pues también a pedido de parte, ¿no? Bueno, finalmente, eso es el preámbulo más o menos de lo que la diferencia entre autorización y lo que es la validación técnica oficial HACCP. No son iguales, aunque los principios son los mismos porque aplica BPMs, aplica PHS, aplica rastreabilidad, aplica HACCP, ¿eh? Son los mismos principios y están basados en el Códex Alimentarios, ¿no? La forma, el mecanismo administrativo es el que varía. Entonces, entremos al tema al proceso de obtención de autorización sanitaria. Como todo acto administrativo, ¿no? En nuestro Estado, un marco jurídico existente, la base legal del proceso de obtención de autorización sanitaria está basada en la ley, la 27.444, la ley del procedimiento administrativo general, que establece las formas y los modos de presentar y de actuar, tanto del administrado como también de la entidad. El decreto legislativo, el 1062, la ley de inocuidad de los alimentos, que establece claramente que la competencia o reconoce claramente la competencia que tiene el SENASA. El decreto supremo 034, que vendría a ser el reglamento de la ley de inocuidad, ¿no? Para su correcta aplicación. Y como es lógico, la entidad SENASA obviamente saca su decreto supremo, el 04/2011, el cual establece los requisitos y la obligación de obtener autorización sanitaria, así como también las sanciones por un manejo deficiente de la autorización sanitaria por el incumplimiento de los manuales, ya saben, de BPM, POE, HACCP, rastreabilidad, e inclusive nos habla acerca de las sanciones que pudiera haber cuando no se tiene un control sobre los LMRs, porque supuestamente dentro de la cadena alimentaria tenemos que ver que el SENASA, perdón, la planta de procesamiento primario son la primera etapa, ya de la cosecha y el acopio pasan ahí. Entonces son el primer filtro en materia de inocuidad. La resolución directoral 154/2011, que nos habla acerca de las guías, ¿no? Si bien es cierto, DIGESA tiene su 007-98, su decreto supremo, pues bueno, también una resolución directoral en materia de guías metodológicas, de almacenamiento, transporte, algunas buenas prácticas propias de las actividades apícolas, ¿no? De faenamiento. Y el texto único de procedimientos administrativos TUPA, que establece, bueno, las tasas, ¿no? Para aplicar por procedimiento. Entonces, el SENASA, de acuerdo al artículo 33 de ese reglamento, ¿no? De inocuidad agroalimentaria, establece claramente la función que tiene en materia de inocuidad, y por ello es que realiza la vigilancia a los establecimientos de procesamiento primario. Creo que el SENASA ha cumplido un rol muy importante en nuestra sociedad en formar ya, ya hace más ¿qué les puedo decir? Hace más de 10 años ya viene implementando en diversos establecimientos, tomando en cuenta y priorizando aquellas que se dedican a lo que es la exportación de productos vegetales, también aplica para la importación y estamos en el proceso de aplicar en los establecimientos dedicados al suministro en el mercado interno. Entonces, es un proceso largo, ya que compromete el espíritu de la inocuidad no solamente a nivel del empresario, del administrado, sino también de la cultura que exija la población en general. Todo establecimiento de procesamiento primario que haya obtenido su autorización sanitaria puede revisar su estatus en el Sistema Integrado de Gestión de Insumos Agropecuarios, haciendo un link
¿no? Aquí en la parte superior del establecimiento de procesamiento primario, buscando la sede, la región y el año en que ha sido otorgado, si es que fuera así, y se hace un buscar y le va a salir la relación, ¿no? Tacna actualmente posee 50 establecimientos. Creo que el primer puesto en establecimientos de procesamiento primario lo tiene Lima, seguido de Arequipa y el norte, ¿no? Bueno, pueden acceder a este link. El material que estoy presentando el día de hoy va a ser proporcionado a la empresa TQI, quien se encargará de realizar la distribución correspondiente. En sí, la autorización sanitaria no es más que un proceso de verificación de las actividades productivas primarias que se realizan en ese centro, ¿no? Entonces, lo que van a revisar son el cumplimiento que se tenga en las buenas prácticas de producción, así como también la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, y en especial, sobre todo cuando hablamos de productos vegetales, en especial para lo que es la evaluación y selección de proveedores y las condiciones de almacenamiento. Prácticamente el HACCP pasa a ser ya un elemento, no es que pase a un segundo plano, sino que finalmente ya sale como consecuencia de una correcta aplicación de las BPMs y de los POEs, ¿no? Y los POEs, como ustedes saben, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, convergen los mismos procedimientos, ¿no? Los mismos procedimientos al igual que un programa de higiene y saneamiento. Sin embargo, en esto estamos hablando de que debe de estandarizarse dichas actividades, por lo tanto, hay que constantemente estar validando los diversos procedimientos. No es muy complejo hacer el tema de los POEs, ¿no? Ya que está orientado al tema del agua, al tema de los residuos, al tema del manejo de plagas, ¿no? Sin embargo, también es importante detallar que para aquellos establecimientos que tienen certificaciones adicionales, ¿no? BRCGS o una certificación HACCP, bueno, aquellos procedimientos no contemplados de manera básica pueden ser detallados en el POE. De repente, algunas políticas en lo que se refiere al control de los diversos materiales metálicos que puedan entrar en el proceso productivo. La vigencia de la autorización sanitaria dedicadas al procesamiento primario, por si acaso, es, una vez otorgado, es un título habilitante permanente. Sin embargo, la vigencia de la autorización sanitaria está en función a las auditorías técnicas que realice el SENASA. Entonces, si se ha perdido, ¿no?, alguna de las características sanitarias con las cuales ha sido otorgada, vamos a pensar, quizá de repente haya podido fallar el tema de ¿cómo se llama esto? De repente ha perdido el control en lo que se refiere a manejo documentario. Sin embargo, al momento de la auditoría in situ, se evidencia que se practican las buenas prácticas, el personal está adiestrado, o sea, hay una verificación de que es real. Sin embargo, se ha perdido el control a nivel documentario, puede haber el riesgo de una posible suspensión. O quizás de repente se tiene un control pleno sobre las condiciones de agua y al momento de la auditoría en un determinado proceso hay una pérdida de control sobre este. Entonces, puede ser, no puede ser que sea suspendida o por los LMRs. Sin embargo, existe un riesgo de que pueda ser cancelada cuando de manera reiterativa se ha perdido el control en materia de plagas, en materia de manejo de las buenas prácticas de higiene del personal, en el tema del manejo de residuos sólidos. Si eso es reiterativo y permanente, existe la posibilidad de que la autorización sea cancelada. ¿En qué casos también la autorización puede ser cancelada? Cuando se han modificado totalmente las instalaciones de la planta. Cuando digo totalmente, es totalmente. Se ha modificado la distribución y para lo cual no fue aprobado. Existe una alta posibilidad también de que sea cancelado. Cualquiera de estas condiciones, cancelada, suspendido, vigente, esta condición aparece publicado en el portal web institucional, por si acaso, ¿ya? Entonces, los establecimientos son los espacios físicos de procesamiento primario dedicados a las diversas actividades de exportación, importación,
Y bueno, ¿por qué les decimos procesamiento primario? Porque en esta se realizan operaciones básicas como partido, dividido, empacado, rebanado, deshuesado, descascarillado. O sea, no hay una modificación muy fuerte en materia de el producto. Para iniciar el proceso de autorización sanitaria, hay que entender que aquí, a pesar de que es ingeniero, hay que presentar los documentos, supone que aquí el asesor técnico de la empresa, ¿no? O el consultor o el especialista de la empresa, primero tiene que lograr que el establecimiento cumpla con los estándares de buenas prácticas de manufactura, principalmente, ¿no? Que tengan los servicios básicos, agua, servicios para el personal, un flujo, un layat. Una vez que estemos en estas condiciones, ahí sí, cuando decimos la planta está implementada, entonces sí, pues nos podemos atrever a decir, presentemos el expediente. Es importante detallar que el manual de buenas prácticas, sobre todo este documento, tiene que estar alineado con la realidad existente en vuestra planta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, de repente se colocan las metas muy altas o muy bajas y no se ajustan ni a la distribución de la planta ni a las operaciones que se realizan. Entonces, el artículo 33 de 004 del 2011, el Reglamento de Inocuidad Alimentaria, establece claramente, uno, la solicitud, formato, ¿no? Que está publicado en el portal, la copia ojo, digital, porque todo esto se hace a través del BUCE, del manual de BPMs, una copia digital del plan HACCP por las líneas de producción, una copia del plan operativo estandarizado de sanitización, de saneamiento, un plan interno de rastreabilidad, el flujo de operaciones proyectado en plano. Ojo, no exactamente no me está pidiendo pues un plano a escala, pero sí me está pidiendo que por lo menos indique cómo va a ser el flujo de el proceso productivo. Dos, del flujo de personal. Tres, el tema de lo que es el manejo de los residuos, el tema de los cebaderos principalmente. Y una vez que se ha cargado al sistema BUCE, inmediatamente, como ustedes, muchos de ustedes manejan ya esa ventanilla, esa plataforma digital, les va a dar la orden de pago, ¿no? Y se produce la orden, que más o menos el monto, cuando es una autorización de cero, estamos hablando de 370 soles aproximadamente. Una vez que la planta hubiera tenido autorización y queremos de repente ampliar, ¿no? O sea, estamos una línea de menestras, vamos a pensarlo así, una línea de menestras y no contemplé, qué sé yo, frijol panamito, no lo tengo declarado dentro de mi línea de producción, yo solicito una ampliación de autorización sanitaria o modificación, si es necesario. Y obviamente presento, aquí ya no me piden todos los manuales más que eh, el flujo de operaciones y la rastreabilidad. Aquí es importante indicar que, bueno, que previo a ello también es cierto, amerita, como ustedes saben, un sistema de gestión, amerita realizar la actualización de versiones de los manuales de BPMs y de POEs, ya que se va a incorporar probablemente materiales, equipos para esta nueva línea. Entonces, el administrado llena su formato de solicitud en carácter de declaración jurada, bueno, el domicilio legal del establecimiento, perdón, de la empresa, el domicilio del establecimiento. Aquí, bueno, antes se presentaba en meses partes, ahora no, todo se hace por el BUCE, ¿ya? Esta es la solicitud, debe estar dirigida al jefe de inocuidad, ¿no? De su jurisdicción, si están en Tacna, en Moquegua, en cualquiera de ellos se indica, ¿no? ¿Por qué es importante que esto lo coloquen? Porque obviamente lo va a evaluar, cada, cada región tiene su unidad de inocuidad agroalimentaria y ellos tienen un equipo técnico de auditores y ellos se van a encargar de hacer la auditoría documentaria, así como también la de la in situ. Entonces decíamos aquí que teníamos que tener el titular del establecimiento, indicar que si es por primera vez sería la emisión de autorización y en caso de modificación o ampliación iría aquí. Indicar la información del responsable técnico, el mismo que debe de ser de una profesión afín, para lo cual se está solicitando, la colegiatura, el DNI, si se encuentra habilitado el correo y los datos. ¿Ya? En caso que la planta sea alquilada, tendrá que indicarse el nombre del propietario, porque obviamente el propietario tiene que autorizar, ¿no? Para el uso de una planta de procesamiento primario. Caso contrario, se coloca la información del establecimiento primario, su dirección, ¿no?
que debe estar también, me imagino yo, en la SUNAT, del tipo de origen de lo que vamos a procesar. También va el nombre común, se declara el nombre científico y el procesamiento, las operaciones unitarias a declarar. Es probable que alguien me diga, ingeniera, y no aparece pesado, no aparece, no sé, eh, vamos a decirlo, ensunchado. A veces no se consideran esto como operaciones, ¿no? Y se tiene que colocar también el volumen de procesamiento por semana. Esto es importante colocar porque durante la auditoría se va a verificar si el establecimiento puede o tiene las condiciones para poder procesar esta cantidad que estamos declarando. ¿Ya? Eso. Lo que vamos a subir entonces al sistema son las copias digitales de los manuales de BPMs, nuestro POES, nuestra rastreabilidad, nuestro plan HACCP, ¿no? Y nuestro flujo de operaciones. Importante aquí, que no les había comentado, es que en el caso de las plantas de procesamiento primario dedicadas a la exportación de vegetales y que requieren certificación fitosanitaria posterior a la obtención de la autorización sanitaria, deben someterse a otro proceso que se denomina certificación de planta empacadora. Y alineando ambos documentos, nos piden en una primera etapa, en el manual de BPMs, nos piden la ubicación geográfica en coordenadas UTM del establecimiento, porque para la emisión de los certificados fitosanitarios no requieren dicha información, la ubicación de la planta empacadora. Entonces, a la presentación de los requisitos, ¿no? Ya sea para el otorgamiento, para la modificación o la ampliación de la autorización sanitaria, vienen dos etapas en este proceso de autorización sanitaria. Uno es la evaluación documentaria y dos es la auditoría in situ, la que vienen dos profesionales, dos inspectores del equipo de inocuidad agroalimentaria a verificar lo que ustedes han declarado en vuestros manuales. La autorización sanitaria se otorga por establecimiento productivo, así que ustedes pudieran tener dos establecimientos, uno en la ubicación A es un código, uno en la ubicación B es otro código, ¿no? Por si acaso hay que hacer esa aclaración. En la evaluación documentaria podemos tener tres dictámenes, ¿no? Que nos van a revisar, obviamente, si los manuales cumplen con los estándares que ellos requieren, si de repente se ha contemplado todos los procedimientos en el manual de BPM, si se ha considerado todos los procedimientos en el POES, ¿no? Definitivamente, tuviéramos un dictamen desfavorable con observaciones no subsanables cuando se haya omitido información crítica en los manuales. Por ejemplo, en el manual de BPM, que no se haga una correcta declaración del proceso productivo, que haya una incoherencia entre lo declarado en BPMs versus el HACCP y versus la rastreabilidad. También, cuando no se ha hecho un correcto análisis de peligros y puntos críticos de control, también puede haber un dictamen desfavorable cuyas observaciones no son subsanables. Por lo tanto, convendría aquí que una vez que tengamos las observaciones, volver a presentar el expediente, ¿no? Pero en lo más favorable tendríamos dictamen favorable, es decir, que los manuales de BPM, pues rastreabilidad y plan HACCP, así como los planos, cumplen con todos los requerimientos del SENASA. En este caso, inmediatamente una vez cumplido el plazo, se emite un informe y en el cual se le comunica al administrado que ya está listo para programar una auditoría dentro de los 5 días hábiles, ¿no? Para lo cual prepara su plan de auditoría y indica las condiciones en las que se debe estar realizando. Generalmente para la auditoría in situ se solicita que la planta esté en pleno procesamiento, ¿no? Y obviamente con todos los servicios habilitados. Es probable que en la evaluación documentaria exista un dictamen desfavorable, pero con observaciones subsanables, ¿no? Aquí de repente se ha omitido alguna hoja por error documentario, error humano, de repente se haya omitido algún registro, pero lo dice el procedimiento, o sea, el procedimiento describe un determinado registro. En estos casos, se notifica al administrado
y se procede a otorgarle el plazo de 2 días hábiles para que pueda subsanarlo. Una vez subsanado, ¿no? Y que cumpla, se procede también a la notificación de que están aptos ya para realizar la auditoría in situ. En caso de no subsanar, el expediente queda ahí y se da por denegado la autorización sanitaria. En la auditoría técnica, insisto, una vez que pasamos a esa etapa, hay que entender que aquí lo que van a hacer simplemente es verificar el cumplimiento de las buenas prácticas que están aprobadas en el portal web. Pero van a orientar, como no hay muchas operaciones unitarias, en realidad se van a orientar a revisar las instalaciones en lo que se refiere a almacenamiento, a forma de recepción y almacenamiento de producto, ¿no? De recepción de materia prima y como de producto terminado. Aquí reviste importancia, sobre todo para aquellos establecimientos que van a exportar vegetales, la hermeticidad que tenga el establecimiento, los acabados sanitarios que tenga. Van a revisar el tema de los principios de análisis de peligros y puntos críticos de control. Uno de los requisitos que establece, aunque ustedes no lo crean, establece claramente, al igual que en DIGESA, que la gerencia debe tener un pleno conocimiento de lo que es el sistema HACCP, ya que finalmente son ellos quienes lo aprueban. Entonces, sí te pide expresamente una capacitación a la gerencia, el POES y el flujo de operaciones del establecimiento. En una auditoría in situ también podemos tener 3 escenarios diferentes, ¿no? Un informe favorable, ¿no? Que generalmente este informe favorable suele darse cuando el administrado ha cumplido con todos los estándares, ¿no? En materia de infraestructura, servicios básicos y ha implementado muchos de los procedimientos descritos en su manual de BPMs, POES, rastreabilidad y HACCP, ¿no? Análisis de producto terminado, análisis de superficies, mm, ha cumplido con el tema del control de salud del personal, ha cumplido con la capacitación. Y obviamente evidencia un equipo técnico que sería el soporte del sistema que tendría que estar, que tendría que tener la empresa. Entonces el informe es favorable y en el plazo de 48 horas sale publicado en la página web del SENASA la autorización sanitaria. Y es bastante sencillo porque es un número correlativo en cada región acompañado de Midagri y la palabra de la región, el año y la región en la que se está otorgando, ¿no? Puede ver que hay un informe con observaciones subsanables, ¿no? Por ejemplo, cuando el informe de auditoría es desfavorable, pero los hallazgos son subsanables, ¿no? No pueden otorgar una fecha siempre y cuando no pase de los 30 días hábiles que demora este procedimiento. Vamos a pensar si al momento de la auditoría algún letrero no estuvo, una señalética, de repente algún elemento se ha caído, ¿no? Tantas cosas que podrían estar pasando, pero que no tienen ningún impacto negativo en materia de inocuidad. Entonces nos dan un plazo. Pero nos dan un informe desfavorable con observaciones no subsanables cuando se evidencia que no hay condiciones que garanticen la inocuidad. Por ejemplo, la hermeticidad de las instalaciones, el manejo de control de plagas, la carencia de suministro de agua de manera permanente o en caso de contarlo, este esté contaminado, ¿no? Y eso que estamos hablando que la auditoría es programada, la auditoría no es inopinada, ¿no? Entonces, eso es inadmisible que pueda suceder dicha condición. Sin embargo, sí se ha pasado, ¿no? Yo sí he tenido oportunidad de rechazos. Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Acerca del informe. Es importante recalcar que en cualquiera de las etapas, ¿no? Ya sea a nivel documentario o sea a nivel in situ, si después de la auditoría, ¿no? Hay hallazgos, ¿no? Se alcanza el acta indicando las observaciones, las no conformidades halladas, se le otorga un plazo para que levante. Si en el plazo que se le ha otorgado no ha cumplido con levantar, entonces ese expediente queda ahí y se da como ahí denegado, ¿no? Y en caso de que, por el contrario, ¿no? Se levante las observaciones, ¿no? A través de un medio físico que es una carta,
el SENASA, el equipo técnico de inocuidad agroalimentaria, programa una nueva visita para realizar el levantamiento de las observaciones correspondientes y en caso de estar a conformidad, se procede a la emisión de la autorización sanitaria. Ya, hasta aquí entonces tenemos más o menos el proceso administrativo para la autorización sanitaria, ¿no? Entonces, como les comentaba, es una numeración secuencial de 1 hasta donde lleguemos, eh, seguido del número del año, AG de Agricultura, SENASA-Loreto, perdón, Loreto, que es la región en la que es otorgado, ¿no? Esta información, señores, tiene que ser consignada en vuestras etiquetas, ¿no? Porque ya que se declara que planta de procesamiento primario y se coloca el número de autorización sanitaria. Y en el caso de plantas empacadoras, adicionalmente habrá pues un código de planta empacadora, también se va a consignar a pedido del mercado destino. Para elaborar vuestros diversos documentos de gestión, ya sea su manual de BPMs, ya sea su POES, rastreabilidad o HACCP, es importante establecer un flujo de proceso productivo, en el cual se detalle las operaciones que se van a realizar y paralelo a ello indicar qué tipo de materiales y cuál es la cantidad de personal que participaría en dichas actividades. Esto determinaría, por ejemplo, en el caso del lavado, que podría ser manual, el número de tinas, el tipo de tinas, la cantidad, el flujo del agua, el número de lavados, ¿no? En cuanto al secado y hollado, nos va indicando en qué se va a realizar, con qué equipos, con qué medio, en qué ambiente. Entonces, nos ayuda a visualizar las necesidades que va a tener esta operación. Con justa razón, en el plan HACCP se establece claramente que uno de los pasos críticos es justamente la verificación del proceso productivo o el famoso flujograma. Muchas veces nos encontramos con esta realidad, ¿no? Encontramos que ya el administrado ya cuenta con un establecimiento, ya una estructura, ¿no? Y con ello, ¿qué es lo que pasa? Que nos tenemos muchas veces que ajustar, tratar en lo posible de cumplir con los estándares, ¿no? Y se tiene el criterio más básico, que es el sistema en L, el sistema en U y el sistema en I, ¿no? El flujo. Definitivamente, tampoco es que, y eso también a manera de comentario, este establecimiento, por ejemplo, si ha sido otorgado en estas condiciones, debe mantener estas condiciones en las cuales se ha identificado y que si esta empresa quisiera de repente modificar o incrementar una operación unitaria, esta empresa debería ir y comunicar al SENASA que se ha realizado una modificación para efectos de evaluación o actualización de versión. Si de repente quizás se ha procedido a ser ingeniera, voy a sacar mi certificación, otra certificación de inocuidad y no voy a llevar dos registros, ¿no? Dos de registro de capacitación, voy a llevar el de mi cliente. Entonces también tiene que ser comunicado al SENASA, ya que si ustedes han podido notar, todos los manuales, ¿no? Todos los manuales se han subido al sistema. Entonces, esto es de conocimiento para todo el país, están en el sistema. Al estar en el sistema, prácticamente ustedes están indicando que ese es el documento que van a cumplir y ustedes al modificarlo están pues haciendo una modificación no autorizada. Los criterios para los servicios, por si acaso, son los mismos que para DIGESA, ¿no? Eso sí, como les decía, el Códex Alimentario es aquí prima. Aquí, si alguien por ahí se ha podido percatar en este plano, vemos que los servicios higiénicos prácticamente estuvieran compartiendo área. Como les decía, esto es una instalación antigua. Esto ya no se permite, ¿ya? Tienen que ser ambientes separados, que no tienen que tener ningún tipo de conexión los servicios higiénicos con los vestidores, totalmente separados. Lo que sí más bien es que no deben de tener conexión directa con el establecimiento productivo. Este es otro flujo de proceso, ¿no? Este es en U, esta es una línea en U. Aquí sí, aquí también cometieron el mismo error.
Y bueno, para este establecimiento productivo les cuento que sí clausuraron a pedido de SENASA, porque fue una no conformidad, se trasladó hacia el área del comedor, con lo cual se superó este problema, ¿no? Todo lo que es los vestidores pasaron al área del comedor, el comedor pasó para otro ambiente. Justamente todas esas cosas son las que evalúan. Esta es la ficha de inocuidad que nos aplican en la auditoría, ¿ok? En la auditoría nos aplican esta ficha, la cual, la misma que está en formato digital en el sistema de SENASA, tanto físico, lo llenan como también digital. Entonces, si llenan la ficha de manera digital, ya se imaginan que todos los que tienen acceso al sistema pueden ver el resultado. Los criterios, como les decía, son prácticamente los mismos que nos piden en una certificación PGH, ¿no? Y es verdad que SENASA, y yo también lo creo en lo profesional, es que lo más básico que tiene que hacer un establecimiento de procesamiento primario es el cumplimiento de lo que son las BPMs y de los POEs. Si eso falla, no, definitivamente estamos mal. Y si ustedes saben que en las BPMs entra lo que es mínimamente el tema de la infraestructura. Entonces nos van a revisar si el establecimiento está libre de conexiones con otros ambientes incompatibles, como casa-habitación, si existe un área donde se acopian los residuos sólidos, ¿no? Y que esté alejado, ojo, alejado de los ambientes de proceso. Eso es importante. O sea, al interior del establecimiento podremos tener unos contenedores, sin embargo, tiene que haber un área general. El establecimiento está libre de insectos, de roedores, evidencias que pudieran indicar la presencia de plagas. Tranquilamente pueden abrirles las cajas cebadero o los tubos cebaderos y verificar si se ha hecho una correcta actividad de saneamiento, ¿no? Las áreas ambientales se encuentran adecuadamente señalizados con carteles resistentes o con avisos referidos a buenas prácticas de producción, manufactura y seguridad. Esos tres aspectos contempla SENASA. Se realiza tratamiento del agua potable antes de ingresar. Esto obviamente si es que amerita realizarlo, porque por el caso de una línea de orégano seco, bastaría con que se haga un control o un monitoreo de cloro libre residual. El abastecimiento de agua es el adecuado. Estamos hablando que debamos de que la planta cuente con un sistema de almacenamiento de agua para garantizar el agua durante todas las horas en que se produce labores. Cuentan con un laboratorio en el establecimiento con equipos para realizar análisis microbiológico. Aquí no es que precisen que tengan, sino que es probable que los laboratorios, los análisis lo tercericen. Los ambientes y salas de proceso cuentan con contenedores para disposición de residuos sólidos. En cada zona se encuentran en buen estado de condiciones de limpieza y mantenimiento. Aquí es lo mismo de siempre, tienen un contenedor de residuos orgánicos y otro de inorgánicos. En SENASA sí nos piden, debido a las actividades primarias y como son casi manuales, sí nos piden un comedor. Generalmente los establecimientos productivos primarios suelen estar ubicados en zonas rurales. Entonces, el personal debe contar con un área mínima para tomar sus alimentos. ¿Qué pasa cuando el personal no tiene un área? Pues es muy simple. Van a ir y coger el mejor arbolito con que encuentren y se van a, ¿no?, sentar en el suelo. Por eso que es importante para el caso de plantas de procesamiento primario, sí contar con un comedor para el personal. A su vez también no van a verificar el layout del sistema, aunque claro, van a ir a confirmar, porque supuestamente ustedes ya enviaron un plano, un flujo de proceso productivo proyectado. Entonces, solamente van a ir a verificar. Se va a revisar el estado de las estructuras existentes, ya piso, paredes, que estos no sean madera, que sean fáciles de limpiar, desinfectar, que estén en buen estado de mantenimiento, que el establecimiento esté libre de peligros de fuertes olores. Aquí converge no solamente el tema de inocuidad, sino también el tema de la certificación de planta empacadora. Porque la de planta empacadora te hace el mismo requerimiento, te dice, alrededor del establecimiento se encuentra, ¿no?, limpio, libre de malezas u otros elementos que pudieran perturbar el tema fitosanitario. Por eso que muchas veces no permiten el tema del gras. El ingreso al establecimiento dispone de sistema de desinfección adecuada para evitar la contaminación, ¿no?
puntos de kit de lavado de manos. Em, Hay un aspecto en especial en SENASA que sí nos revisa, lo cual no lo vemos en DIGESA, es si el establecimiento está protegido contra inundaciones, infestaciones por plagas. Estamos hablando específicamente, miren si pueden ver la lámina, hermeticidad, mallas, ¿no? Como les decía, se ve ese aspecto, pero así de manera muy objetiva. Entonces, se encuentran una malla con una rotura, una malla con un pequeño orificio, eso es ya una observación subsanable, vamos a decirlo, ¿ya? Acumulación de desechos líquidos en la parte externa colindante, riesgos eléctricos e incendios, algo que no vemos en Digesa, pero aquí sí. Entonces nos piden y nos solicitan que todo el cableado esté de acuerdo a norma para evitar cualquier posibilidad de riesgo en la salud de la persona. Los extintores también son revisados para saber su estatus, ¿no? Los almacenes para lo que es exportación de vegetales, por si acaso, cumplen el resguardo sanitario al igual que la planta de procesamiento. Por lo tanto, los almacenes tienen que tener las condiciones de hermeticidad, puertas, ¿no? Herméticas, las ventanas con mallas antiáfidas o mallas mosquiteras. También nos hablan acerca de la contaminación cruzada, también nos hablan acerca de si existen equipos para la protección contra las plagas, específicamente para el tema del insectocutor, el tema de los cebaderos. La iluminación natural o artificial permite la realización de las operaciones. Aquí importante también medir el nivel de luces, pero paralelamente les comento que en este tipo de plantas sí nos solicitan una mesa de inspección para darle una liberación de un lote, ¿no? Y son unas mesas que cumplen un cierto estándar, ¿no? Para SENASA nos piden mesas mínimamente de 80 centímetros por 1,50 de largo, con unas lámparas 80 centímetros de la mesa. Y la superficie donde se realiza el monitoreo tiene que ser de color blanco para poder facilitar la inspección. El equipamiento existente tiene que ser exclusivo para esa mesa de trabajo, ¿no? Contar con sus elementos que son sus tachos de residuos y tus elementos para realizar la inspección. Eso es algo que no vemos, ¿no? No vemos mucho. No hay una obligación. Sin embargo, como parte de nuestro proceso de buenas prácticas, sí, pues hemos implementado mesas de inspección, pero no se ve como aquí se ve expresamente, ¿no? En cuanto a los equipos, nos hablan acerca del material, si es que permiten su limpieza y desinfección. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado en lo que se refiere a acabados. Entonces, si tenemos mesas, de repente, estructuras metálicas, estos hay que cuidar que sus acabados sean sanitarios, que no tengan rugosidades o espacios muertos. El material universal definitivamente es el acero inoxidable, ¿no? Ya seguido del plástico y otros. Aquí es importante detallar que nos solicitan la calibración de algunos equipos de monitoreo. Por ejemplo, para el caso de los productos en su condición tal cual natural, la humedad relativa y la temperatura. Y bueno, también es cierto que si estamos trabajando con cámaras de frío, de más está decir, pues la calibración de los equipos de temperatura. El tema de los servicios higiénicos es tan igual y creo que de repente cuando hagamos validación técnica oficial HACCP ya no nos vamos a detener aquí por cuanto esas son condiciones transversales, ¿no? Debe haber aparatos sanitarios y todos sus accesorios en cantidad y en buen estado de limpieza y mantenimiento, ¿no? El mismo criterio de siempre, los servicios higiénicos no tienen que tener conexión directa con los ambientes o con las salas de proceso. Los servicios higiénicos deben estar dotados de todos los servicios básicos que son pues jabón líquido, papel toalla, lavatorio. Y generalmente nos guiamos, ya que la norma de SENASA no tiene de la 007, ¿no? Y también aquí expresamente nos indican que si existen avisos que indican lavarse las manos después de haber hecho uso de los servicios higiénicos, ¿no? Entonces, son los mismos criterios. Con respecto al personal, igualmente, ¿no? Nos piden tener un programa de capacitación al personal, pero paralelamente a ello, nos piden que evaluemos el desempeño. Es decir, no solamente contar con un tema
de lista de asistencia o de medios fotográficos, sino que haya la evaluación del desempeño a través de un cuestionario de preguntas para el personal, ¿no? Entonces, eso tiene que ser evidenciado durante la auditoría in situ. Em, bueno, este checklist dice carnet sanitario vigente, sin embargo, la norma lo que establece es control de salud del personal. Si les parece que de repente lo más sencillo es contar con un carnet, en buena hora, ¿no? Y tiene que haber un responsable de control de calidad de alimentos. En caso de que no fuera un profesional, un asesor técnico debería dar el soporte en materia de inocuidad. Al igual como en todos los sistemas de gestión de inocuidad, es importante indicar que el personal debe cumplir las buenas prácticas de higiene, ¿no? No uñas largas, no pulseras, no sortijas, no lesiones, ningún tipo de herida expuesta. Y también nos piden que los diversos elementos que empleamos en las actividades de saneamiento, sí, pues sí tengan que tener sus autorizaciones correspondientes. Nos piden que el personal esté correctamente uniformado. Entonces, el administrado, la empresa debe de proveer a su personal elementos como ropa protectora, polos, puede ser los pantalones, chaquetas, mamelucos, lo que la empresa haya decidido otorgarle, pero que garantice las condiciones de procesamiento, ¿no? Operatividad sobre todo, ¿no? Nadie va a comprarles un mameluco que no les permita laborar. Toda esta información obviamente tiene que estar registrada, ¿ya? Van a revisar, por ejemplo, los procedimientos de limpieza, cómo es que lo realiza, quién es la persona responsable, porque nos piden expresamente una capacitación de la persona que va a realizar las actividades de saneamiento. Entonces, esta persona es que debe tener un mayor manejo de las actividades de dosificación de los desinfectantes, la aplicación de los detergentes, ¿no? La persona que tiene que estar más preparada. En materia de inocuidad, ya casi ya está terminando este checklist, nos dicen expresamente si las instalaciones existentes pueda producirse contaminación cruzada, si alguno de los parámetros, ¿no? Control microbiológico, químico, físico, se encuentran debidamente documentados y garantizan, ¿no? Que el proceso está bajo condiciones controladas en materia de inocuidad, si se han determinado de manera apropiada los PCCs y que se evidencia en planta que existe un manejo de inclusive una persona, ¿no? Se revisa también si el personal, ¿no? El programa sobre todo estamos hablando en la primera, si el personal de la empresa ha recibido capacitación en buenas prácticas de manufactura, HACCP, POES y sistema de gestión de calidad. Cuando ya estamos hablando de una auditoría de seguimiento, obviamente nos van a evaluar el cumplimiento de nuestro programa de inocuidad, ¿no? Y expresamente lo que te pide este checklist, ¿no? En la pregunta número 17, dice, se cuenta con registros de capacitación dirigido a dos puntos, gerencia, jefatura y supervisores de producción sobre principios y prácticas de higiene de los alimentos. Expresamente te pide que las personas que tienen o que participan en el equipo HACCP, incluida la gerencia, pues tengan una capacitación en materia de lo que hemos descrito anteriormente. Se cuenta con registros de supervisión del desempeño después de la capacitación. Aquí están los famosos exámenes. Entonces, en la auditoría prácticamente prácticamente estamos hablando de prácticamente una certificación PGH. Es probable, obviamente, que no sea tan exigente como podría ser un PGH, porque estamos trabajando prácticamente para Digesa con alimentos listos para, ¿no? para ser consumidos. En el caso de Senasa es probable que sean materia prima o que posteriormente sean sometidos a un lavado o a pelado, cortado, tratamiento térmico, ¿no? Entonces, en la evaluación in situ vamos a revisar lo que es personal, instalaciones, equipamiento, producción, control y proceso, rastreabilidad o trazabilidad. Es importante que en el momento de realizar la auditoría in situ, la planta esté operando, ¿no? No puede pasar la planta parada. Entonces, nos van a revisar paralelamente en la parte física los diversos documentos que hemos declarado en nuestro manual de BPM, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Evaluación y selección de proveedores. De repente hemos hecho algún ensayo de rastreabilidad
los controles de salud que hemos realizado a nuestro personal, la capacitación, los monitoreos, la validación de nuestros POEs, eh, controles de salud con respecto a la higiene, que tenga la higiene personal, ¿no? Que los equipos estén calibrados al momento de realizar la inspección. No he visto, honestamente, toma de muestras, pero eso va a depender mucho del riesgo del alimento. También se estila lo que son las entrevistas con el personal, principalmente con el jefe de planta, los que realizan actividades de limpieza o los que realizan monitoreo de PCCs. Generalmente en un establecimiento, una planta, podemos encontrar expresamente un área de recepción y procesamiento de materia prima. El área de recepción sí o sí es un requerimiento básico. No conecta directamente con el área de procesamiento. Siempre hay una especie de aislamiento, ya que en el caso de que se recibiera o se detectara que una materia prima no cumple con los estándares o se ha perdido la inocuidad, este pueda ser rechazado, ¿no? Tenemos entonces una zona de recepción, clasificación, limpieza, calificación, descarte y pesado, que son las operaciones más básicas que puede tener una planta o de procesamiento de vegetales. Una zona de etiquetado, embolsado, finalmente una zona de resguardo, que le decimos mucho nosotros en una planta, pero no es más que la zona de almacenamiento final, despacho, la zona de almacenamiento temporal, zona de muestreo de cenaza, donde realiza la inspección, que tiene su mesa de inspección, área del personal, es decir, los servicios higiénicos, los vestidores, el comedor para el personal. Tenemos también el área de limpieza y lavaderos, ¿no? Puntos donde se realiza la limpieza y desinfección de los diversos elementos empleados en planta, escobas, trapeadores, ¿no? Que el dicho sea de paso no pueden compartir con el tema de puntos de lavado de mano. Otros almacenes vamos a considerar, por ejemplo, insumos para el procesamiento de, ¿no? Pues de repente hay algún antimón, agente que evite el crecimiento de algunos elementos, para el tema de limpieza y desinfección, cloro, ácido peracético. Si bien es cierto, no te pide expresamente que tengas un almacén, una exclusividad, pero podrías tener pequeños gabinetes, ¿no? Gabinetes para almacenar, pero deben estar cerrados con llave y debe haber un responsable. No pueden mezclarse insumos de limpieza y desinfección con insumos de procesamiento. Un patio de maniobras, esto estamos hablando para aquellos establecimientos que se dedican a la exportación, ya que el aforo aduanero se realiza en un patio de maniobras, no puede realizarse en la calle. Una zona de estacionamiento en caso de que exista contenedores en espera, zona de residuos generales y finalmente el área de gestión administrativa. Y es que en el caso de productos de exportación, generalmente SENASA, el área FITO, pide una oficina especialmente para ellos o con todos los medios necesarios para poder emitir los certificados fitosanitarios. Entonces nos piden un punto de acceso a internet, un escritorio, una impresora, ¿no? La laptop, las facilidades finalmente para ello, ¿no? Las facilidades para realizar un certificado fitosanitario, ¿no? Obviamente, después de haber realizado la inspección del lote al 2%, es que estos productos son sometidos a un proceso de inspección y posteriormente a la emisión del certificado. La exclusividad, como les decía, era un punto básico. Se evalúa mucho lo que son las fisuras, las grietas existentes en la superficie, sobre todo en paredes y pisos. No se permite esa condición en una autorización sanitaria. No, en caso de existir, vamos a tener observaciones probablemente subsanables, ¿no? Si de repente las grietas son pequeñas, pero en caso que fueran enormes grietas, déjenme decirles que eso no va. ¿Cómo está el tema de la temperatura ambiental, ¿no? Y qué medidas, si es que la temperatura sube, qué medidas se están tomando, si existe una provisión de agua potable adecuada, si los drenajes y la limpieza de sifones se encuentran en buen estado de mantenimiento y también de limpieza.
la presencia de agentes contaminantes, evaluar si la etiqueta en el proceso cumple con los estándares que tiene SENASA para productos nacionales, ¿no? Verificar los registros del proceso productivo. En especial para SENASA se evidencia o se revisa muchísimo los alrededores del establecimiento, ¿no? Si tienen estas probabilidades ¿no? de inundaciones, basurales o manejo de plagas. Las zonas donde transita el personal tienen que estar pavimentadas o tienen que tener algún medio que evite que el personal pueda transitar y llevar contaminación por las zonas de caminadera. Los materiales que se emplean pueden ser diversos, pueden ir calaminón, puede haber estos paneles tipo sándwich, muro de concreto. La decisión, ¿no? Para utilizar uno u otro elemento va a depender de las actividades que realicemos, ¿no? Entonces, en una cámara, en una planta de procesamiento primario de carnes, no vamos a utilizar, pues, jamás planchas de calaminón, alucin, no, pues, ¿no? Ahora, cuando hagamos el acabado he visto muchos establecimientos con este tema de los techos que tienen estructuras metálicas. Es importante aquí que el tema de la limpieza y desinfección plantee la limpieza, una frecuencia correcta y el método correcto para la limpieza de estos techos. ¿Ya? Eso es importante, porque si no se van a volver puntos de contaminación. Entonces, lo posible tiene que ser acabados lo más liso posible, no muchas estructuras, pero obviamente va a depender de la actividad que se realice, ¿no? Las puertas, casi todas las puertas tienen que terminar, tienen que ser metálicas, no está permitido el uso de madera, nosotros así en Senasa no se permite, y tienen que tener un acabado que les permita poder realizar eh, el tema del control de plagas. Por eso no sé si ustedes notan, hay unas películas como una especie de jeve, ¿no? Y esto evita el ingreso de lo que son las diferentes plagas. El acceso a servicios, la cantidad y la calidad, obviamente, estará en función a la cantidad de personal que cuente su establecimiento. El mismo criterio que siempre tomamos, ¿no? Un casillero para su ropa personal y un casillero para el tema de lo que son sus uniformes, ¿no? Salvo otra política mejor para el manejo de los uniformes, pero es lo mínimo que deberían de tener. Patio de maniobras, instalaciones, bueno, esta es una de las empresas, creo que es una de las pocas empresas que ha trabajado con el tema de BIM, una línea de orégano, trabajan mucho con el tema de alturas. La provisión de lo que es lavado de manos también va a depender de la cantidad, pero lo básico es tener pues ¿no? Su dispensador de jabón líquido, papel toalla, tachos, sus tachos y su lavamanos. No dice la norma en ninguna parte que sea accionado a pedal o rodilla, ¿no? Solamente dice que tengan un lavamanos. El tema de las botas va a depender mucho de la actividad que estén realizando, porque si la línea es en seco, no habría necesidad de tener un lavabotas como podemos ver aquí, ¿no? Podemos tener kits móviles, aquí pueden utilizar la imaginación para el tema de puntos lavados, de repente en plantas que no trabajan con mucha agua, ¿no? Que no requieren en realidad, pueden trabajar con este tipo de pediluvios, ¿no? Este es el clásico kit de monitoreo de las instalaciones sanitarias, ¿no? Es lo mínimo necesario. También tenemos el tema de lo que son las áreas de residuos, donde debemos de tener contenedores. En planta podemos tener orgánico y no orgánico, pero ya afuera del establecimiento, en el punto de lo que es el punto para residuos, sí podemos tenerlos por colores, ¿no? Podemos proceder a clasificarlos. Los elementos de limpieza merecen especial atención porque hay que definir claramente cuáles son para qué áreas, ¿no? Entonces, se trabaja muchísimo con pictogramas, de tal manera que se determina que las escobas, por ejemplo, rojas, son para los servicios higiénicos y por lo tanto no pueden estar al interior del establecimiento productivo. Los diversos elementos empleados para la limpieza y desinfección tienen que tener su autorización para ser usados en alimentos. También aplica el mismo principio que los diversos elementos químicos tienen que ser almacenados en su mismo envase original, correctamente identificado y rotulado, en un almacén o en un mueble que esté
con llave, ¿no? Y que existe una persona que sea el que maneje. El tema del agua, ¿no? Puede ser de la República o pozo. Finalmente, cualquiera que fuere, tiene que tener mínimo 0,5 partes por millón. También se establece la obligación de hacer el mantenimiento, la limpieza y desinfección de los tanques cada 6 meses, de acuerdo a un decreto supremo. Y bueno, también es cierto, este es el decreto supremo, el 022/2001, cada 6 meses tiene que hacerse esta actividad y mínimo tener 0,5 ppm. En lo que se refiere a la iluminación, casi muy pocos trabajan con 220 o 110, como quiera que las operaciones están a veces realizadas eh, por el personal, ¿no? A pesar de que hay una máquina calibradora, pero igual siempre hay una persona chequeando, revisando. Entonces, sí, la cantidad de luxes es por encima de los 220 luxes, ¿no? El mecanismo de ventilación tiene un requisito, una característica, y es que en el caso de específicamente Sena, no debe de ingresar aire contaminado al establecimiento y la idea es mantener una temperatura adecuada. En lo que se refiere en la inspección in situ o en la auditoría in situ, nos van a revisar muchísimo si los proveedores han sido evaluados, calificados y aceptados, ¿no? Y sobre todo para productos de exportación y para mercados que nos piden proveedores calificados por el SENASA, nos piden los certificados de producción, los famosos CLPs, ¿no? Certificados de lugar de producción. Y esto solamente lo puede tener el productor, ¿no? ¿no? Del cultivo que tiene que inscribirse ante SENASA. No puede proveerse de materiales de un proveedor que no haya sido autorizado por SENASA. Estamos hablando de casos específicos de exportación de vegetales. Aplica para palta, aplica para uva, aplica para naranja, ¿no? Aplica para granada. Tienen que tener los famosos CLPs. Eh, las tareas de mantenimiento muchas veces estas se realizan obviamente en las paradas de acuerdo a las campañas de producción, ¿no? Gracias a Dios, nuestras campañas de producción en el año están pues definidas, ¿no? Granada, palta, uva, de tal manera que en esos periodos de tiempo de parada es que se realizan los mantenimientos preventivos para evitar posibles paradas en pleno proceso. Pero el objetivo y todo está orientado a evitar y reducir la contaminación cruzada. En lo que se refiere al almacenamiento, hablamos mucho de lo que es el resguardo, es decir, las condiciones de hermeticidad para evitar el ingreso de plagas, ¿no? Y en el caso de las cámaras de frío, existen algunos planes de trabajo de exportación que nos van indicando el tema del manejo del frío. Entonces, es principalmente eso. Dicho de paso, ¿no? El personal de SENASA tiene las mismas condiciones que un visitante, entonces se le debe proveer de todos los materiales de limpieza, el tema de control de plagas, si existen las medidas de resguardo correspondientes, la ubicación de los cebaderos, los pictogramas. ¿En qué casos puede ocurrir, les digo, en qué casos puede ocurrir que no se nos otorgue una autorización sanitaria, ¿no? Porque es probable que me ingeniera, bueno, usted dijo que, bueno, pudiera haber una falla, pero cuando convergen en una auditoría tres no conformidades mayores, inmediatamente es la denegación, ¿ya? Es la denegación de la autorización sanitaria, ¿no? Entonces, por eso que es importante que al momento de presentar nuestro expediente, el establecimiento ya haya cumplido con implementar las buenas prácticas de manufactura establecidas en sus documentos o finalmente alinearlas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de esta empresa X, ¿no? Dice que no se evidencia la ejecución de ninguna capacitación al momento de la auditoría, ni se observó cronograma de capacitación, ¿no? Bueno, el administrado no ha tenido el tiempo ni las facilidades para desarrollarlo, no quiso dar las facilidades. Nosotros tampoco no podemos obligarlo, ¿no? Como el asesor. El abastecimiento del agua no es adecuado, la conexión de la electrobomba es precario, ni se encuentra conectado o sea un tema eléctrico, no facilita la limpieza y desinfección de los tanques. Que resulta que aquí
Cuando dice que el abastecimiento del agua no es el adecuado, era porque al momento de la auditoría, al momento de la inspección in situ, la electrobomba no funcionaba. Entonces no había una garantía de que del tanque de almacenamiento, el primigenio de 2500 pasara realmente al tanque de 1100. Entonces era una duda, decías, o trabaja o no trabaja, o cómo haces para manejar el agua. Y el otro era el tema de que a pesar de que el administrado decía que había realizado las tareas de limpieza y desinfección de los tanques, uno a la evidencia tenía registros, ¿ah? Pero cuando uno veía pues la plataforma en el segundo piso, una estructura metálica con una plataforma, no había escalera, no había una plataforma donde el personal pudiera pisar para garantizar una limpieza y desinfección. Entonces ahí inmediatamente había una presunción de que obviamente no se estaba realizando tal cual como lo estaba declarando el administrado. Entonces aquí teníamos otra no conformidad mayor y finalmente, en el momento de la inspección, el administrado no presentó, a pesar de que se le había pedido varias veces, el informe de validación de su sistema HACCP con respecto a sus límites LMRs, sus límites de máximos permisibles. No lo hizo. Consideró que no era conveniente porque él todavía no había procesado ese tipo de producto. Al menos para aquellos que van a hacer exportación de vegetales, no se puede exportar si no se cuenta con autorización sanitaria y por ende autorización de packing. Entonces, en esas condiciones se deniega la autorización sanitaria, ¿no? Entonces, también se deniega cuando se evidencia insectos, roedores, falta de hermeticidad en las instalaciones, no se encuentra debidamente documentado y se evidencia claramente que el personal tiene pésimos hábitos de higiene personal, ¿no? Y no se evidencia un suministro de agua adecuado. Finalmente, si el informe todo sale bien, vamos a tener un informe técnico de auditoría y nos van a otorgar nuestra autorización sanitaria. ¿Ya? Esto es con respecto a lo que es prácticamente, como les decía, no nos vamos a tomar mucho tiempo en BPM, vamos a ver la parte, creo yo, más interesante de lo que es, ay, perdón, del nuevo checklist de DIGESA. Bueno, muchos de ustedes han de saber que en el año 2023 salió una nueva lista de verificación, ¿no? Nuevamente la DIGESA ha estado realizando el tema de la validación técnica en dos partes, ¿no? Uno, lo que es la evaluación documentaria, ¿no? Con el equipo técnico de Lima, junto con el de su región, y posteriormente la confirmación de lo declarado a través de una inspección in situ del proceso productivo, ¿no? Por parte de sus profesionales en materia de inocuidad de cada región, ¿ya? Entonces, la novedad más grande que trae esta norma es la aplicación de este checklist, ya que te precisa a detalle lo que te van a pedir, ¿no? Claro está que si bien es cierto, no existen normas específicas para la elaboración de las BPMs, ¿no? Del programa de higiene y saneamiento, pero aquí en la resolución ministerial 449 de 2006 sí se establece muchos lineamientos para poder desarrollar nuestros manuales de buenas prácticas de manufactura y programa de higiene y saneamiento, ¿no? Están los temas de las capacitaciones, están los ítems que debe contemplar nuestro POIS, nuestro PHS, porque es como se denomina en DIGES, ¿no? Entonces, ¿amerita una revisión? Sí, señores, amerita una revisión, porque inclusive te dice cómo debe de presentarse o en qué ítems debe presentarse mínimamente nuestro plan HACCP. Pero vámonos al tema específicamente de esta ficha. Esta ficha digital que ya no ha sido modificada a la fecha, establece claramente, una vez que ustedes han elaborado, número uno, su manual de buenas prácticas para la línea de procesamiento, su programa de higiene y saneamiento y su plan HACCP por línea de producción, ustedes lo suben igualmente en la plataforma del BUCE, en la DIGESA. Posterior a ello, les va a llegar, ¿no? Puede ser 48 horas, 3 días, 4 días,
hábiles les va a llegar el acta digital de verificación documentaria, en la cual expresamente les van a pedir algunos datos y entre ellos que suban la información. Como les decía y lo dije en una anterior capacitación que di en la mañana, no, perdón, la semana pasada, em, en la plataforma Buse no está en la capacidad de evaluar lo que ustedes suben. Entonces, vamos a decirlo, si ustedes suben basura, obviamente, va a salir un resultado malo. Entonces, generalmente es importante que cuando hablemos ya de una validación técnica oficial HACCP, revisemos, por lo menos faltando unos 6 meses, la calidad de la información con que contamos, ¿no? A veces, y suele pasar, y yo he visto, que los informes de saneamiento, ¿no? De aplicación de rodenticidas, insecticidas, está el informe completo y de repente, ¡brum!, empieza a salir dentro del documento la aplicación de algún pellets que no aparece en ninguna parte, ni en la primera, ni en el plan de trabajo, ni tampoco, inclusive, ni las fotos del mismo, ¿no? Entonces decimos, ¿y qué pasó con este pellet? Entonces ahí vemos pues que a veces no es no necesariamente la cantidad, sino calidad de la información. O de repente en el análisis de agua, alguno de los parámetros ha salido desviado. ¿Por qué ha salido desviado? Inocentemente subimos al sistema, ¿no? Sí tengo mi análisis de agua, anexos 1, 2 y 3, lo subimos, pero no verificamos, no validamos la información casi nada y vemos cómo, si este parámetro cumple o no. Lo cierto es de que una vez subidos nuestros documentos de gestión, es importante que la planta haya pues cumplido con realizar la implementación correspondiente, haya implementado los manuales de BPM, de PHS y HACCP. Y recién, voy a decirlo así, me podría atrever, siquiera atrever a subir al sistema del BUSE de la DIGESA en los manuales, ¿no? Entonces, me va a llegar en el plazo de 2 días hábiles, un poco más, esta acta digital, ¿no? Me va a pedir que declare los nombres de mi establecimiento productivo, si tengo alguna resolución directoral previo, cuántas personas trabajan, cuántos son los días que yo trabajo, ¿no? Obviamente, requisitos cancelatorios solamente son para las líneas que ustedes han solicitado, ¿no? Y obviamente también la empresa declara que la construcción e instalación del establecimiento está debidamente concluido, o sea que si al momento de la auditoría in situ, eh, vamos a hablar de que tiene que estar tal cual, ¿no? Y el pago se hace por línea de producción. No lo vamos a poder ver bien ahí, así que vámonos a ver el acta, la RD 08-2023, todo acto, por si acaso, ¿no? De las entidades del Estado están en el marco jurídico de un documento. No sé si lo llegan a ver el documento. Por favor, alguien me puede ayudar. ¿Ven el documento? ¿Ven el documento, por favor? Soporte técnico, por favor. ¿Ven el No, documento? no. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo está? Está cargando. No, no se ve. Ya, ok. Entonces, un segundo, por favor. Lo voy a ver. Aún no. Inés, gracias, Inés. Mm, aún no. Ya. Renzo, gracias, Renzo. Entonces, vamos a proceder a abrirlo de la misma página de Digesa. Este, fe, en la página de Digesa está todo. A ver. A ver, en la página de Digesa. Es la entidad competente para los alimentos industrializados. Vamos a ver aquí, normas generales. Vamos a buscar inocuidad, es reciente la norma. Mm, aquí, ya. Vamos a, ya está. Veamos la norma en sí, pues es bastante, miren, son más de ciento y tantas páginas, ¿no? Pero la que nos conviene revisar ahora y prácticamente es cancelatoria y es esta de aquí, el acta digital.
Y creo que una de las grandes modificaciones, si es que alguno no estuviera familiarizado, pero en realidad me pide prácticamente la implementación que he hecho yo de mis manuales de buenas prácticas, de mi programa de higiene y saneamiento y de mi plan HACCP principalmente. Y empieza de frente con el plan HACCP. Entonces, me va a pedir el acta que identifica miembros de equipo HACCP, pero la identificación no es solamente decir, coloco a Mariela Rivera como jefe de aseguramiento de calidad. Lo que me está pidiendo es que ya designe las funciones que primero se constituye, ¿no? Se constituye para el proceso de validación técnica del equipo HACCP o se ratifica si que el equipo HACCP había venido funcionando y cuyas funciones son tal, tal. Abajo firma y por lo menos estamos pidiendo unas actas 3, 4 meses. Cuanto más, bueno, 6 meses mejor. A su vez, también una de las grandes novedades que tiene este checklist es que no solo te pide la capacitación actualizada de cada miembro, sino también te está pidiendo la calificación técnica, la competencia que pueda tener cada uno de los miembros para formar el equipo HACCP. Entonces, ustedes tienen que decir sí, conforme y alcanzan, ¿no? Déjenme decirles que esto puede tomarles por lo menos 10, 15 días en solo ir escaneando y obviamente revisando la calidad del mismo, ¿no? ¿Qué más? Remite, esto ya es más de lo mismo, remite una descripción por producto. Ingeniero, ¿y cómo voy a hacer esa descripción? Para eso justamente, miren ustedes, hace referencia a un artículo 18 de la RM 449. Así es como tiene que ir presentando. Es lo bueno de este checklist, que este checklist invoca mucho a la norma y te dice, fíjate en el artículo tal, de tal documento, revisa este documento. Entonces, no hay manera de salirse de control. Bueno, si no hay mucha experiencia, obviamente se tiene que recurrir a un profesional que tenga experiencia en ello para que los vaya orientando y guiando, ¿no? Remite estudio de vida útil por cada producto. Entonces, aquí el estudio de vida útil, si es que lo va a hacer la empresa, tiene que ser realizado obviamente, por un profesional competente, ¿no? Colegiado y habilitado que pueda firmar. Y finalmente, si va a decir, no, yo lo he hecho en mi laboratorio, bueno, pues en el momento de la auditoría in situ demostrará la existencia del laboratorio. Si no cuentan con ello, entonces, y no tienen un profesional de repente o experto y competente, hablo de que cuando es experto y competente, por lo menos que ha hecho uno o dos, o paralelamente a ello, que haya llevado también un curso de estudio de vida útil. Entonces, si no tenemos tal consideración, bueno, tendremos que recurrir a un laboratorio privado o una empresa privada que nos haga los estudios de vida útil. O también, de repente, podemos tener la competencia, sin embargo, no tenemos laboratorio, pues mandamos a hacer las pruebas de laboratorio, ¿no? Estableciendo un plan de trabajo. Se presentan los registros sanitarios para productos destinados a la comercialización nacional. Pero ¿qué pasa si nuestros productos no se venden en el mercado local, sino todo se exporta? Y nosotros necesitamos un certificado sanitario de exportación. Tendremos que presentar una declaración jurada de que los productos están destinados para exportación. Se remite el uso del producto, ¿no? Sí, también se apalanca esto en los artículos. El diagrama de flujo. Importante aquí, y experiencia que he tenido, es que el diagrama de flujo, tanto como el acta, debe de establecerse en un tiempo prudente, ¿no? He tenido la experiencia en alguna oportunidad de que el acta del diagrama de flujo, la verificación específicamente decía, ¿no? El acta empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 8:30. Entonces, un poco qué pasó, verificaron o no la línea. En 30 minutos podrá hacer eso posible. Entonces sí hay que ser coherentes y hay que hacer, si el acta nos va a demorar, el proceso de verificación nos va a demorar 8 horas, pues serán 8 horas. Si nos va a demorar 4 horas, 4 horas. Hay que ser, y obviamente detallando cada una de las operaciones. Por cada peligro biológico, químico y físico identificado, acredita la evidencia documentaria de la medida preventiva. Aquí es importante que ustedes lean bien esta pregunta, porque te va pidiendo para cada peligro, número 1, materia prima. Número 2, insumos. Número 3, envases, aditivos y etapas. Significa entonces que su evaluación o su bendito análisis de peligros tiene que tener ese enfoque. Tienen que hacer una evaluación de cada uno de esos ítems, materia prima, insumos, bueno, obviamente si hay envases, aditivos y etapas de proceso. Entonces tiene que y por cada ítem que ustedes presenten, tiene que haber una medida preventiva, ¿sí? Esa medida preventiva tienen que sustentarla, porque no basta con decir que esa evaluación
Mi medida preventiva es evaluación y selección de proveedores. Bueno, presentarán ustedes algún medio probatorio de ello. Se remite a un sustento técnico de la determinación de punto crítico de control PCC. Obviamente será pues su árbol, puede ser su árbol de decisiones, pero esto tiene que ir acompañado de su validación. Y esta validación ustedes la tienen que determinar a través de un laboratorio acreditado o una persona competente para realizar ello. ¿Ya? El profesional que haga la validación obviamente tiene que estar colegiado, ¿no? Acreditado, como le digo, competente. Cuando hablo de competente, pues no, discúlpenme que se los diga, pero de repente un ingeniero recién egresado no podría apoyarnos mucho, ¿no? Salvo que el ingeniero egresado, titulado, tenga las competencias que son certificados y demás. Por eso que es importante que ustedes hagan cursos de actualización de manera permanente, ¿no? Yo por lo menos una vez al año realizo una actualización de mis conocimientos para estar competente para la emisión de informes técnicos. ¿Qué más me pide? Importante aquí, me pide data histórica de la producción. Estamos hablando por lo menos 3 meses que me están pidiendo data histórica del monitoreo de los límites críticos de control. Me están pidiendo también las medidas correctas, el procedimiento y también los registros, ambos. Pero ¿qué pasa si tengo el procedimiento pero nunca he tenido la ocurrencia? Usted tendrá que declarar que no se ha registrado y además porque su límite crítico en el ítem de acciones correctivas no hay dicha información. Aquí es una de las grandes novedades que tiene esta acta digital. Y aquí sí es importante tomarnos un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque este checklist expresamente dice que la persona encargada de ser asesor no puede realizar auditoría interna. Específicamente eso es lo que te dice en resumen ahí. Entonces, la persona que realice la verificación del sistema HACCP, ¿no? Tiene que ser una persona independiente, que no haya participado ni como asesor, ni en la elaboración de los documentos, ni en la ejecución del plan HACCP, ni BPM, ni PHS, ¿no? Esta persona tercera, ¿no? Que también debe tener competencia, debe evaluar el sistema HACCP, las desviaciones existentes, los registros y evidenciar cada uno de los documentos, escoger inclusive un lote, ¿no? En auditoría, hacer una trazabilidad y presentar su informe técnico. De más está decir que este profesional es colegiado y habilitado para tal fin y competente también para realizar dicha auditoría. Pero ese es uno de los grandes cambios que tiene. Entonces, ingeniera, usted no puede ser nuestro asesor. Si yo quieres que te audite, no puedo ser tu asesor. Ahora que lo haga en paréntesis, bueno, ¿no? Pero no puedo aparecer. ¿Ya? También por línea de proceso remite registro que documenta la trazabilidad de un lote, hasta conocer los lotes de materia prima. Aquí te está pidiendo inclusive la partida de nacimiento del envase, te está pidiendo todo completo, todo lo que entre en tu línea de procesamiento, tu evaluación y selección de proveedores, te está pidiendo tus controles y manejo de tus envases, te está pidiendo tus controles del personal que han entrado en este proceso productivo. Mínimamente te está pidiendo de uno. Pero eso no significa de que en la auditoría in situ te pudiera pedir adicionalmente, ¿no? Para el caso de conservas, aplica esto, el estudio de distribución de calor por autoclave, ¿no? Cuando habla de presentar el cronograma de mantenimiento de equipos y últimos informes, es importante que ustedes aquí concilien y no es que digan, ingeniera, le presento mi cronograma y queda, ¿no? Hay que ser coherentes. Si mi cronograma decía en febrero voy a hacer una capacitación, habrá un informe de mantenimiento, pero este informe de mantenimiento tiene que estar enmarcado dentro de lo que dice su cronograma. ¿Quién lo está realizando? ¿Un externo? ¿Un interno? Si es interno lo está realizando, es competente también para realizar dichos mantenimientos, puede detallar lo que se ha realizado, anexa documentos probatorios que se ha realizado el mantenimiento, que ha habido reposición, o quizás de repente solo se ha basado en un proceso de limpieza. Entonces, eso es importante. No basta con que alguien por ahí dijo, no, voy a enviar un checklist de que conforme, 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 y el equipo A conforme, conforme no. Eso no te está diciendo, no te está diciendo un formato, te está diciendo informes de mantenimiento y que mínimamente incluyes en este informe de mantenimiento a aquellos involucrados con tu punto crítico de control. También te dice, presenta cronograma de calibración de equipos y o instrumentos y presenta últimos informes de calibración
calibración de equipos, instrumentos, sensores. Aquí es importante tener en cuenta y detallar qué equipos de monitoreo deben de estar calibrados, ¿no? Tratar de ser bastante pensar en que si ponemos muchos equipos de monitoreo, de repente no alcancemos todos a calibrarlos, nos van a pedir. Así que por cada equipo que ustedes declaren que se va a monitorear, se va a calibrar, es cada equipo que ustedes tienen que demostrar que existe su certificado de calibración. Inclusive les piden que identifiquen cada uno de estos equipos. Revisan, en realidad, yo que he pasado una auditoría, te revisan al detalle el nombre y apellido del equipo. Presentan informe de ensayo de calidad microbiológica, creo que ustedes ya lo saben. Anexos 1, 2 y 3 tienen que ser presentados. Hablamos del agua en proceso. Presentan último certificado, informe y registro de limpieza y desinfección de tanques de recepción y almacenamiento. Acuérdense ustedes, dice certificado e informe o registros de limpieza. ¿No? Entonces, hay una ley, ¿no? Que indica que cada 6 meses tiene que ser por un tercero acreditado y los demás pueden ir realizándolo ustedes, siempre y cuando ustedes, como hayan establecido su programa de limpieza y desinfección de lo que son los tanques de recepción y almacenamiento de agua. Esta es otra, aquí hay una novedad. Todos generalmente hemos hecho nuestros ensayos de verificación de superficies vivas de manera anual y también de las inertes de manera anual. En este checklist hay una modificación importante y es que te está pidiendo que ahora las superficies inertes se realicen cada 6 meses. Aquí lo dice, en la frecuencia establecida, asterisco, cada 6 meses, lo cual puede ser verificado en una auditoría in situ, ¿no? Cuentan con un procedimiento y también si cuentas con los registros de los proveedores validados, y lo cual salta con facilidad cuando te hacen una trazabilidad, porque supuestamente en la trazabilidad te va a salir si el proveedor A, B, C y D están evaluados en tu documento, ¿no? Entonces, por si acaso, se revisa. Y de corresponder si en el establecimiento se trabajan productos de la región, bueno, las buenas prácticas de ordeño, si trabajamos para el tema de yogures, leches, el tema de las autorizaciones por parte de SENASA, algunos otros controles en pesticidas y u otros contaminantes, registros sanitarios. Y en el caso específico en la cual participé en una auditoría, nos pidieron, así les digo, porque este era un programa de Caliwarma, nos pidieron expresamente que la planta cuente, la empresa proveedora cuente con certificación PGH y validación técnico oficial HACCP. Bueno, un requerimiento que nos hizo, porque iba para Caliwarma. Presentan fichas técnicas y certificados de inocuidad. Revisen bien sus certificados de inocuidad, que correspondan al lote que se encuentre en planta, ¿no? No vaya a ser que de repente los envases tengan un lote determinado, un código de rastreabilidad, y el certificado de inocuidad que les han entregado corresponde a otro lote. Traten de usar medios fiables para la transmisión de la información, correos electrónicos. Entiendo que el WhatsApp es es lo más rápido, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno tener los medios probatorios también por correo electrónico, ¿no? Presentan fichas técnicas y resultados de los análisis que garanticen la inocuidad de los aditivos en caso de utilizarlos, ¿no? En caso de utilizarlos, en caso que no los utilizaran, ingeniera, yo no utilizo aditivos. Ah, en todo caso, ¿qué colocará al costado? ¿Que no cumple o que sí cumple? No aplica. No aplica, así es, porque además ustedes en el plan HACCP han declarado también la composición en la ficha técnica, la composición de su alimento. Remite lista de aditivos, en caso de ser coherente, obviamente de acuerdo a la normativa sanitaria vigente, que tenemos que irnos a dónde, al Códex Alimentarios. Los informes o registros de liberación, obviamente ustedes han establecido por tipo de producto cuáles son los ensayos, ¿no? Muchas veces se realiza análisis de humedad o acidez o pueden ser sensoriales. Los que ustedes hayan determinado, la frecuencia y la metodología, en sus manuales, bueno, presentarán ustedes dichos documentos, ¿no? De más está decir que todo documento que presenten tiene que estar debidamente firmado por la persona que ustedes han designado.
Nuevamente aquí, miren, la otra novedad que trae este checklist es que debe de realizarse la verificación de los productos finales elaborados, si estos cumplen con los estándares, ¿no? Microbiológicos y físico-químicos. Microbiológicos en la 591 y físico-químicos en las normas técnicas peruanas o en el códex, ¿no? Presentando informes de ensayo o certificados de calidad. Cualquiera de los dos es válido. Sin embargo, la frecuencia es cada 6 meses. Entonces, para aquellos establecimientos que se están sometiendo a validación técnica oficial HACCP, nos están pidiendo cada 6 meses los monitoreos. En caso que nuestro producto contenga grasas, bueno, se evidencia que el uso y contenido de grasas trans del producto terminado no será mayor del parámetro establecido. Lo que te está diciendo en otras palabras es que hagas un análisis. Obviamente en tu receta y en tu formulación es probable que no salga nada, pero te ayudaría mucho a indicar que no tienes ese contenido de grasas trans, ¿no? Tenemos que presentan fichas técnicas y solo utilizan sustancias de limpieza desinfectantes autorizados por el MINSA. Importante, toda sustancia química empleada para desinfección tiene que tener su autorización sanitaria y al momento de ser empleado tiene que estar su autorización sanitaria vigente. A veces pasa que nos entregan el elemento, pasa un año y sin querer nos desligamos de la empresa proveedora porque hemos comprado una cantidad alta y resulta que la autorización sanitaria al momento de presentarnos ya no está vigente. Entonces hay que hablar con la empresa proveedora y que nos alcance la autorización sanitaria vigente del producto, ¿no? ¿Qué pasa si se venció y ya no está vigente? Pues lamentablemente no la podemos utilizar. Presente instructivo de dosificación y preparación de desinfectantes según superficie de tratamiento, aseo y manipuladores. Esto es algo del PHS, del Programa de Higiene y Saneamiento, ¿no? Y se define cada una de las operaciones o superficies que vamos a limpiar o desinfectar. Presenta evidencia de capacitación del personal que prepara y aplica la solución desinfectante, eso ya sabemos. Presentan fichas técnicas y registros que evidencian que solo utiliza sustancias autorizadas. Hablamos específicamente de insectos, vectores, roedores. A pesar, aunque ustedes no lo crean, en una auditoría sí nos ha pasado, de verdad que sí, y en dos empresas diferentes, que resulta que al momento, o las empresas de saneamiento, al momento de aplicar los desinfectantes, perdón, los agentes que son los rodenticidas o los agentes para eliminar las moscas, los vectores, resulta que no nos presentan las autorizaciones correspondientes y nos presentan el informe, nosotros no revisado, de repente no revisan ustedes y resulta que la autorización sanitaria está vencida, a pesar que dijeran ¿no? que está vigente, pero está vencida. Eso me ha pasado en 2 empresas, por lo tanto yo les recomiendo revisen el informe técnico de la empresa proveedora que les da el tema de saneamiento. Revisen el informe a detalle, con decirles que en la planta no había absolutamente nada, ni siquiera el vuelo de una mosca, pero sin embargo, en la empresa colocó, yo no sé con qué fines, que había la evidencia, ¿no? Escasa de moscas, no sé por qué lo habrá hecho. Sin embargo, a veces pasa, sí, suele pasar. Entonces hay que revisar mucho la calidad de la información que nos entregan los proveedores. Remite un plano de ubicación física del cerco de control de lo que ustedes hayan identificado, ya sea palomas, ya sea roedores, insectos. Remiten últimos certificados o informes, ¿no? De registro de plagas. Y esta información que ustedes han subido, ¿no? Toda esta información que los sirve en una carpeta, que se anexa como documentos adjuntos, son evaluados por el área, ¿no? de certificaciones. Uno por uno se los van a revisar, uno por uno, ¿no? Tengan mucho cuidado, inclusive al momento de escanear, porque a mí en lo personal sí me ha pasado que el escáner no llegó a detectar totalmente la hoja y era una información parcial. Entonces tuve una observación ahí porque decía que era incoherente la guía de remisión junto con el registro de recepción de materia prima, o las unidades no estaban coherentes, también es otro aspecto. Revisen mucho eso. Y finalmente, no parece tan complejo, ¿no? Parece fácil, pero déjame decirle que no es así, hay que revisar, porque inclusive la capacitación
Hay que buscar a un profesional para que nos capacite en materia de HACCP. Ojo, ya sea al gerente, al jefe de calidad, al jefe de planta, a los supervisores, ojo, que tiene que estar evidenciado con el desempeño correspondiente, todo eso se va a subir con un informe técnico, las evidencias fotográficas, caso contrario nos pueden observar en DIGES. Y después vamos a encontrar las actas, ¿no? Vamos a ver aquí, voy a dejar de compartir esto y vamos a tener, les voy a compartir posteriormente esta de aquí. Aquí está. Después de directo al acta digital, vamos a encontrar en función a la actividad que realice mi planta, ¿no? Hay una acta ficha especial para la auditoría presencial para lo que es panificación, pastelería y galletería, ¿no? También es el acta ficha número 1, ¿no? Los estándares en materia de requerimientos son casi lo que ya siempre conocemos, ¿no? El manejo de los almacenes, las superficies, están rotulados. No voy a entrar mucho a taller aquí, creo que la mayoría conoce un tema de certificación PGH. Tenemos el acta ficha número 2, auditoría presencial de establecimientos procesadores de papillas, enriquecidos y sustitutos lácteos y mezclas fortificadas de cereales y luminosas. Es el acta ficha número 2, ¿no? Se aplica, por ejemplo, para los programas, para aquellas empresas que hacen alimentos para Caliwarma, ¿no? Tenemos el acta ficha número 03, la auditoría presencial, ¿no? De establecimiento de procesadores de hojuelas y harinas de cereales, leguminosas y frutas deshidratadas. ¿Me permite un minuto? Voy a terminar la clase, por favor. Ok. Entonces, tenemos esa acta. El acta ficha número 4, auditoría presencial, establecimientos, procesadores de conservas acidificadas y conservas de baja acidez. Ese es el acta ficha 4. Todos están en esa RD, por si acaso, ¿ya? Están en la RD. Yo lo estoy haciendo nada más para que ustedes sepan cuáles son las actas que existen. El acta ficha número 5, auditoría presencial para productos lácteos. Tenemos el acta ficha número 6, la auditoría presencial para lo que son alimentos varios, ¿no? De repente alguna empresa quiere sacar para vinos, para piscos, ¿no? Para agua, ¿no? Lo que no esté contemplado, ¿ya? Y tenemos el otra acta, que es el acta ficha número 7, que es la auditoría presencial para establecimientos procesadores de productos cárnicos, marinados, empanizados, elaborados, embutidos y piezas cárnicas envasadas, no conservas, ¿ya? Para conservas se aplica. Entonces, esta es finalmente la última acta. Ojo, aquí son 8 páginas. Por cada una de estas actas ficha podríamos tomarnos todo un curso, toda una jornada para poder tallar, pero el objetivo, y creo yo el filtro más importante, es el acta digital, porque si ustedes no llegan a cumplir el acta digital, esa primera no van a poder pasar tan fácilmente a la auditoría presencial. Si tienen muchas observaciones en el acta ficha, existe la probabilidad de que sea rechazado a ese nivel, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho, ¿no? El que hayan tenido la paciencia de poder escuchar ¿no? Cada una de las láminas. He tratado de culminar en el plazo para poder respetar la siguiente ponencia que tenemos también con un colega, el ingeniero Milton. Muchas gracias por su excelente ponencia. El tiempo ha sido de 2 horas y bueno, ha cumplido dentro de lo parametrado. Informar a todos los compañeros que nos siguen en las redes sociales, no se olviden de hacernos las preguntas. Por ahí, ingeniera, me han escrito por interno un par de preguntas. No sé si Edson, a ver, me apoyas también revisando en el Facebook Live si hay algunas preguntas o por el chat también lo pueden hacer. A ver, me preguntan si está normado los 3 meses de plazo para las evidencias de monitoreo. Eh, Ingeniera Mariela, ¿cuál sería la respuesta? Los 3 meses, dicen. Ingeniera Mariela.
Se le fue la señal, A ingeniera ver, Mariela. justo la ingeniera Mariela, a ver. Sí, aún todavía está activa, solamente que ha desactivado su micro. Ahorita le voy a... Sí, lo estaban llamando, me parece, ¿no? En todo caso, hay que transmitirle esa pregunta. Ujú. A ver, y la otra pregunta es, ¿cuánto cuesta la validación técnica oficial de Plan HASA? Supongo que debe ser con Digesa, ¿no? Supongo, porque también tocó algo con Senasa hoy día de ingeniera. En todo caso, hay que transmitirle esa pregunta. Exxon, ¿hay alguna otra pregunta por Facebook Live? Justo ahí con el participante Gabriel Puel Cruz, dice, para hacer Ya. casa para un restaurante, ¿se consideran los mismos pasos? También justo estaba preguntando por parte de la ingeniera, perdón, el ingeniero Gabriel. Sí, sí. Me lo estaban llamando a la ingeniera, ¿no? En plena exposición, parece que tuvo una emergencia. Igual le vamos a transmitir esas preguntas y posteriormente. Hay un curso también de restaurantes, ¿no? Un módulo. Luego está la ingeniera Graciela, quien trabaja como inspectora para municipalidades, y ahí lo vamos a tocar a mayor detalle, ¿no? Desde mi punto de vista, Ya. el tema de los 3 meses, porque yo también soy consultor de los 3 meses, la 449 no lo dice, el acta sí establece plazos mínimo 3 meses. Aunque pasamos una inspección hace poco con un cliente de Huánuco y nos pidió Ujú. 6 meses, ¿no? Nos llegó a pedir 6 meses el inspector. Claro, ¿no? Nosotros le refutamos, le dijimos dónde está escrito, ¿no? En qué artículo legal, pero no lo menciona, no lo menciona. Al final sí lo hizo valer en menos tiempo que teníamos nosotros de la implementación, lo hizo valer como un requisito, ¿no? Ahora, sobre el tema de los costos, sí, ahí habría que preguntar, no tengo Sí, exacto, no Carlos, tengo exacto. más o menos en A lo ver, que es señora, SENASA, en lo que es SENASA estamos hablando de un monto de 370 soles, lo que es una autorización sanitaria. 370, Y lo que ya, es una ampliación sanitaria, una ampliación de autorización, Carlos, está en promedio de 270 soles. Ahora, lo que es validación técnica oficial HASA por línea está en promedio, si no me equivoco, de casi 800 soles. No tengo el número 800, ¿no? exacto, sí, 800 800. soles aproximadamente, ¿no? ¿Por qué se contempla y tiene un criterio técnico esto de los 3 meses? Porque yo también lo he estado evaluando, porque sí, inclusive tengo una capacitación directa de IGESA, 6 meses, Claro, porque ese que cuando nosotros hacemos el proceso de implementación, aquí hay muchísimos colegas del sector que de repente están trabajando. Técnicamente no es posible hacer una validación de un plan HACCP si antes no ha corrido operaciones, ¿me claro, entiendes? Entonces, ¿cómo podríamos claro, decir el estudio de vida útil y recién estamos produciendo un producto? ¿Cómo podríamos hablar de validación de las operaciones del programa de higiene, saneamiento, lavado de mano, lavado de superficies si todavía estamos estandarizando? Me parece que 6 meses sí, me parece bastante bastante, prudencial, ¿no? sí, Pero pero con muchas tres veces el meses, empresario no quiere, ¿no? sí, 6 meses, exactamente. No, mm, no quiere 6 meses, pero con 3 meses, sí, sí o sí, ya creo que es bastante prudencial factible, hablar es factible. y factible, ¿no? Pero donde más creo yo que Digesa un poco es más, tiene mayor control, sobre todo para aquellos alimentos que están destinados para Alto población riesgo, ¿no? vulnerable, ¿no? Estamos hablando Vulnerable, de ¿no? programas de Bebés, Handiwarma, al ahí es igual, donde ¿no? tiene problema, sí. Y obviamente que tampoco hay que perder la visión de que posteriormente, después de 2 años, es el proceso, inmediatamente hay que hacer el proceso de nuevamente la validación técnica oficial HACCP. Por lo tanto, tendremos que demostrar, sí, pues, que hemos estado trabajando esos 2 años o de repente 6, 8 meses y ahí tenemos que cumplir lo que nos están pidiendo, ¿no? Eso es importante también que lo sepan. ¿Cuánto Claro, mínimo pueden participar, dice, en un equipo HACCP? Bueno, mínimo está la gerencia. Segundo está el tema del jefe de planta y el jefe de control de calidad o aseguramiento de la calidad, porque obviamente no puede, por una cuestión de ética, ¿no? No se va a sí mismo a supervisar, ¿no es cierto? Salvo que la gerencia pues tenga habilidades, ¿no? Y pueda participar como ejecutor. Y bueno, en este caso tiene que tener, sí lo recomendaría, un asesor externo, eh, claro, para que esté como soporte técnico del equipo, mínimo 3 personas. Pero también, señores, esto va a depender mucho del nivel de envergadura de la empresa, ¿no? Entonces, estamos trabajando, señores, con 30 personas, 5 líneas de producción.
Entonces, aquí sí cambia la cosa. Podemos tener un responsable de la producción, no sé, de empanizados, este, gracias, Renzo. 1.000 soles, sí, debe de estar mil soles. Sí, sí, sí. Y entonces va a haber un supervisor por cada línea y obviamente ellos van a formar parte del equipo HACCP. Así que mínimo son 3, pero, ojo, va a depender mucho de la actividad económica, el nivel de envergadura, ¿no? Entonces, si es una empresa pequeña, no, obviamente tendrá pues lo mínimo necesario. Pero si es una empresa que trabaja 2 o 3 líneas de producción o varios turnos, ya la cosa cambia. No sé, había. Cambia, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, yo supongo que nos echan la pregunta del costo porque por el tema de desistir, supongo, ¿no? Ah, Por ahí, sí. supongo. Muy bien, ingeniera, excelente ponencia, muchas gracias. Como ustedes saben, la colega ha trabajado en GESA muchos años, es consultora. Ha dejado su teléfono, ingeniera, por favor, para las redes sociales, Ah, para que la contacten. bueno, Ahí está, sí, solamente para contratos nomás, por ¿no, favor, ingeniera? sí, sí, Solo para sí. contratos, por favor. Ahí está su número. No, no se ve, por favor, su número, su correo. Ah, sí, está al final de la lámina que Sí. ¿cómo se llama? Compartir. Está que nos Rápido. siguen como 80 personas por Facebook Live. Aquí Ahí, está. ahí está su teléfono, su correo electrónico. Ahí está la ingeniera Mariela Rivera Larico. Lo pueden seguir también en las redes sociales. Muy bien, invitarlos a cada uno de ustedes a participar del programa de especialización que estamos iniciando a las 8 p.m., ahorita, no en breve, Claro, en saneamiento ambiental. Este diploma exacto. tiene una duración de 3 meses. A ver, no sé si me puedes compartir, por favor, Exxon. Tenemos Claro, un diploma de especialización. A ver, comparte, por favor, Ya, voy a para las dejar de redes sociales. compartir. Muchas gracias. Ingeniera, muchas gracias. Muchas Permiso. gracias.